Estando en agonía, Jesús oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Para cualquiera de nosotros, pensar en agonizar es casi sinónimo de morirse, de estar moribundo, de palmarla, como diríamos en nuestro lenguaje de todos los días. Y creo que nadie de nosotros tiene hoy ganas de morir en oración, Mm, más cuando va a empezar agosto. Sin embargo, la vida de Jesús nos enseña algo sobre la oración, amén. que si quiero que venga el reino de Dios, si quiero que su voluntad sea hecha, necesitaré saber aprender a agonizar en oración. Y Amén. no voy a ser ni el primero ni el último que necesite aprender este arte. Y mirando a Jesús podemos aprender que agonizar en oración implica al menos tres acciones muy importantes. La primera es que hay un estilo de vida. Dice en Lucas 22:39 que Jesús saliendo se fue como solía, como acostumbraba. La palabra es ethos, la ética de Jesús era orar, acostumbraba a orar. Y dice que fue al Monte de los Olivos. Entonces, adoptar un estilo de vida de oración significa tener la costumbre de orar, significa tener un lugar para orar. Un lugar, es cierto que podemos encontrar a Dios en cualquier lugar que estemos, pero los que oran tienen siempre un lugar para orar. Y dice que sus discípulos también le siguieron. Y el estilo de vida de oración eh, siempre va a haber compañeros de oración. No se ora solo, se ora con alguien. Hay un equipo, hay un grupo que ora. La segunda cualidad que encontramos en Jesús en este momento del Getsemaní es que cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y qué interesante esto porque Jesús definió lo que es la tentación. Cuando hay un estilo de vida de oración, el propio estilo de vida define lo que es la tentación de verdad. Y Jesús dijo, al apartarse de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró y dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la tentación está definida por la voluntad de Dios. En otras palabras, la tentación se mide por la voluntad de Dios. Todo lo que me aleja de la voluntad de Dios es tentación. Cada vez que algo o alguien me invita a no hacer lo que Dios quiere que yo haga, eso significa que estoy siendo tentado. Pero también encontramos que en las personas que saben agonizar en oración, son personas que anhelan la voluntad del Padre. Eso fue el centro de la oración de Jesús. Padre, no se haga mi voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. La voluntad es lo que se quiere, la voluntad es lo que se anhela, la voluntad es lo que se desea. Y el deseo y el anhelo de Jesús era que se llegue a hacer lo que el Padre quería. Así que a veces nosotros decimos que sea lo que Dios quiera. Pero claro, ¿qué queremos decir? A veces es una expresión de resignación, que sea lo que Dios quiera significa, bueno, no, ya está, estamos perdidos, estamos derrotados. A veces es que estamos frustrados, entonces ya no peleamos más, ya decimos que sea lo que Dios quiera, es ya dejar de pelear. Sin embargo, cuando Jesús decía que sea lo que Dios quiera, es porque Él deseaba, anhelaba lo que Dios quería. Nosotros cuando oramos por misiones, sabemos cuál es la voluntad de Dios. Entendemos cuál es la voluntad de Dios. Conocemos perfectamente que el Señor ha enviado a la iglesia a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, que el Señor quiere que hagamos discípulos a todas las naciones,
que el deseo del Señor es rescatar del poder del diablo a todas las naciones de la tierra, bendecirlos, revelarles su gloria, que todas las naciones le adoren. Entendemos perfectamente la voluntad de Dios. Sabemos que la voluntad de Dios es que cada misionero potencial obedezca el llamado que el Señor le está haciendo, que cada pastor, que cada iglesia nos involucremos en misiones. Ahora bien, Jesús anhelaba esto, Jesús lo deseaba, Jesús tenía un deseo ardiente. Y agonizar en oración significa un estilo de vida y también significa un anhelo ardiente por orar. Ahora, dice en Lucas 22:43 que en ese momento se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y me encanta esto, porque agonizar en oración significa recibir ayuda del cielo, significa tener ayuda extraordinaria y sobrenatural. Y ahora encontramos el momento que leímos al comienzo que decía, y Jesús estando en agonía, oraba más intensamente. Es que Jesús estaba moribundo, Jesús estaba en sus últimas fuerzas, pues dice la palabra que no, porque la palabra agonía no significa estar a punto de morirse, significa pelear. Literalmente la palabra agonía es luchar, es pelear. Y entonces si leemos Lucas 22:44, dice, estando en pelea y en lucha, oraba más intensamente. Y esta palabra intensamente significa literalmente intencionalmente, fervientemente. Así que Jesús nos enseña a tener un estilo de vida de oración. Jesús nos enseña a anhelar y desear con fervor la voluntad del Padre y nos enseña a pelear en oración, a pelear en oración. Yo sé que esto no es políticamente correcto decirlo porque estamos por entrar en el mes de más descanso y máximo relax que tenemos aquí en España. Pero creo que es el momento de pelear en oración, de pelear intensamente, de intensificar, de volver la oración más intencional. Esa palabra intensamente significa ser más intencional. Me encantaría hoy decirles un versículo refrescante, relajante y de gran descanso, pero siento que es el momento de intensificar, es el momento de pelear en oración. A veces pensamos que las cosas que Dios quiere, Dios las hará con nosotros o sin nosotros, y hay una parte de verdad en esto. Pero la verdad es que antes de ir a la cruz, antes de llegar a la cruz, antes de poder hacer lo que Dios quería, Jesús tuvo su Getsemaní, Jesús tuvo su momento y él peleó en oración. Y todos tenemos una experiencia práctica en nuestra vida de que la voluntad de Dios y el reino de Dios se ha cumplido en nosotros luego de un periodo de pelea en el secreto de Dios. Una pelea que es con todo nuestro ser, porque eso del sudor como grandes gotas de sangre, médicamente se llama hematohidrosis. ¿Qué significa? Se rompen capilares debajo de las glándulas sudoríparas, entonces la sangre se mezcla con el sudor. Significa un gran esfuerzo, significa un momento inclusive de estrés. Significa que Jesús no oraba mentalmente, no oraba en forma espiritual, sino que oraba con todo su ser. Sudaba al orar. Y también dice que oró 3 veces y Lucas 22:45 dice que cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los encontró durmiendo a causa de la tristeza. Era un momento triste. No solamente para los discípulos, Jesús había dicho, mi alma está triste hasta la muerte. Velad y orad para no caer en tentación. Así que aprender a pelear en oración significa aprender a intensificar la oración más allá de nuestras propias emociones, más allá de nuestra propia tristeza o de las emociones que tengamos.
Y Jesús oró una vez, 2 veces y oró 3 veces, hasta que al final dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora del Hijo del Hombre. Así que Jesús oró hasta que se hizo la perfecta voluntad de Dios. Esto lo hacen nuestros hermanos de Corea también. Así que en este día quiero invitarte a orar por la voluntad de Dios en las misiones y hacerlo, bueno, no solamente con un estilo de vida personal, no solamente con un anhelo por la voluntad de Dios, sino que pelea en oración, lucha en oración. No tengas miedo porque hay una victoria. Jesús oró, Jesús prevaleció en oración y la voluntad de Dios fue hecha y el reino de Dios se acercó a nosotros. Dios te bendiga mucho.